Trabajé en una mina como ayudante de soldador. Eran turnos en los que tenía que trabajar 12 horas al día durante 7 días seguidos. Era agotador, pero también era genial tener una semana de descanso luego de mi turno. Éramos varias cuadrillas compuestas de 2 ayudantes y un soldador. Teníamos la tarea de canalizar las aguas de los deshielos para que no interfirieran con la extracción de mineral en el fondo de la mina. Por lo que era un trabajo de suma urgencia, ya que una mina jamás debe dejar de funcionar. Eran pasado las 8 de la noche y estaba sentado en la parte de atrás de una camioneta. Conmigo estaba el otro ayudante de mi cuadrilla en el asiento del copiloto. Era un hombre de 30 años llamado Ricardo. Solía ser alegre y siempre estaba bromeando, pero esa noche parecía una persona distinta. Estaba muy callado y parecía nervioso. Nunca lo había visto así. Para romper el incómodo silencio me quejé de nuestra mala suerte debido a que nos asignaron el turno de noche, a lo que Ricardo reaccionó con un profundo suspiro. Me dijo que en verdad éramos desafortunados. Su expresión fue tan seria y su tono tan apagado que parecía que nos habían sentenciado a muerte. En ese momento se subió Mauricio a la camioneta. Era el soldador que estaba a cargo de nosotros y el chofer de ese día. Siempre era serio respecto al trabajo, pero cuando estábamos desocupados era muy conversador. Su semblante era más rígido de lo normal y se notaba que su cuerpo estaba tenso. Se acomodó en el asiento del piloto y encendió el vehículo. Se quedó unos segundos mirando a la nada, como si buscara la forma adecuada de decir algo. Me entregó una lista y me dijo: estas son las reglas del turno de noche en el interior de la mina, tienes que memorizarlas y seguirlas al pie de la letra, sin excepciones. Tu vida y la nuestra dependen de esto. Al trabajar en una mina estás expuesto a un montón de riesgos. No era exagerado decir que siempre estábamos en peligro, pero al ingresar te hacen una inducción y te dejan claro cómo hacer las cosas para evitar accidentes. Sin embargo, jamás escuché sobre riesgos adicionales al trabajar de noche. Además, había algo extraño en el tono de voz de Mauricio que me hizo sentir inquieto. Le pregunté más detalles, pero me dijo que leyera las instrucciones primero. Luego de eso encendió la camioneta y partimos. Quedé un poco desconcertado por lo que había dicho Mauricio. Miré a Ricardo en busca de guía, pero él esquivó mi mirada. Abrí el papel y leí las reglas en voz baja. Regla 1. En el túnel que está antes de entrar a la mina deben detenerse, apagar el vehículo y esperar en absoluto silencio hasta que les dé la luz verde. Regla 2. Dentro del túnel no deben mirar hacia atrás, ni siquiera por un espejo o una cámara. Regla 3. Una vez dentro de la mina es posible que escuchen personas clamando por ayuda. Sin importar lo que les digan, deben responder: lo siento mucho. Quizás les vuelvan a hablar. En ese caso deben repetir la frase hasta que los dejen en paz. No deben ignorarlos ni decirles nada más. Regla 4. Si durante su trabajo las luces parpadean 4 veces en sincronía, deben buscar refugio de inmediato y esperar media hora antes de volver a trabajar. Regla 5. Entre las 4 y las 4:30 deben refugiarse en un contenedor o bodega. Las luces deben estar apagadas. Las ventanas deben estar tapadas y no deben responderle a nadie que los llame de afuera ni abrir la puerta. Regla 6. En algún momento de la noche aparecerá un hombre que parecerá ser un jefe de la mina, hablará con ustedes en tono amigable y les preguntará cosas. Por ningún motivo deben responderle, solo ignórenlo. Regla 7. Deben observar constantemente las máquinas autónomas que operan en el fondo de la mina. Si en algún momento se detienen de golpe y apagan sus luces, deben salir de inmediato del lugar y dar por terminada esa noche de trabajo. Pensé que era una nueva clase de broma. Ya llevábamos 3 meses trabajando juntos y sabía que no desperdiciarían una oportunidad así para reírse de mí. Sonreí y los miré a ambos desde la parte de atrás de la camioneta, pero en vez de risas, vi expresiones rígidas. Aquello no era una broma. ¿Esto es real?, les pregunté. Sí, podríamos morir si no seguimos estas reglas, o quizás algo peor, me respondió Mauricio de forma tan seca que un escalofrío recorrió mi espalda. Les pedí más detalles, ya que ese no era su primer turno de noche, pero estaban reacios a hablar. Era como si tuvieran ciertos recuerdos que preferían mantener enterrados. Dejaron claro que nos enfrentábamos al mayor peligro que había en la mina, y por cómo hablaban parecía que contemplaron una tragedia.
De pronto Mauricio detuvo la camioneta y apagó el motor. Estábamos en la entrada del túnel. La luz era roja y debíamos esperar. Abrí la boca para hablar y en el mismo instante Mauricio y Ricardo me hicieron un gesto para que me callara. Sus caras de desesperación lo dijeron todo. Casi rompí la primera regla. Los segundos parecían eternos. Respirábamos con lentitud y ni siquiera nos movíamos por el sonido que pudiera emitir nuestra ropa. Incluso podía escuchar el latido de mi corazón. De repente la alarma del semáforo sonó tan fuerte que saltamos del susto y nos tapamos los oídos. Teníamos luz verde. Luego, Mauricio y Ricardo taparon los vidrios retrovisores con unas bolsas negras que afirmaron con cinta adhesiva. Era la regla 2, no debíamos mirar hacia atrás dentro del túnel. Si dabas un vistazo por accidente por uno de los espejos también contaba, por lo que era mejor cubrirlos. ¿Qué pasa si miramos hacia atrás?, pregunté. Pueden pasar muchas cosas, me dijo Mauricio, de las cuales ninguna es buena. Solo sigue las reglas, por favor, son por nuestra seguridad. El túnel medía unos 2 kilómetros y había que respetar el límite de velocidad, lo que hizo el trayecto demasiado largo. Mientras avanzábamos mi mente estaba llena de dudas, aunque la mayor incógnita es qué pasaría si rompo las reglas. Sabía que sería algo malo, pero tenía una curiosidad morbosa, una ansia de enfrentarme a lo desconocido. Cuando salimos del túnel destaparon los espejos y retomamos la marcha. El silencio duró poco, ya que Ricardo comenzó a decir, lo siento, varias veces, temblaba y el sudor le corría por la cara. Estaba cumpliendo la regla 3, aunque me costaba creer que en verdad estuviera escuchando cosas. Hasta que yo también oí algo. Era la voz de una mujer pidiendo ayuda. Dijo que tenía miedo y que no quería morir. Miré en todas direcciones buscándola. El sonido tenía que venir de alguna parte, pero no había ninguna mujer allí. La escuchaba tan claro que dudé de mi cordura. Era como si estuviera al lado mío. Lo siento mucho, dije. A lo que ella respondió que por favor la ayudara, que era el único que podía hacerlo. Su tono me conmovió, era la súplica de alguien desesperado. Quise preguntarle más, saber qué le pasaba, pero me abstuve. Tenía que cumplir las reglas, así que le dije que lo sentía mucho. Insistió más, pero al recibir la misma respuesta no volvió a hablarme. ¿De dónde provienen esas voces?, pregunté. Son fantasmas de gente que murió aquí en la mina, me dijo Ricardo. Quieren llevarnos con ellos. No es así, dijo Mauricio, no son fantasmas, es algo más. Ellos comenzaron una discusión sobre el origen de las voces, aunque nada de lo que dijeron tenía sentido para mí. El hecho era que había algo que trataba de atormentarnos. El resto del camino hacia el fondo de la mina lo hicimos en absoluto silencio. Las tuberías que teníamos que soldar medían 30 metros y estaban hechas de polietileno de alta densidad, así que pesaban bastante, por lo que Ricardo tuvo que posicionarlas con la retroexcavadora. Cortamos y limpiamos los bordes de las tuberías y esperamos que se calentara el plato calefactor para hacer la soldadura. En esos tiempos muertos siempre conversábamos, pero en aquel momento estábamos tan tensos que preferimos mantener el silencio. Lo único que se oía era el viento y las máquinas autónomas de la mina que extraían minerales. Mauricio comenzó a decir que lo sentía. En ese momento le estaban hablando a él. Ricardo me dijo que no le prestara atención y que vigiláramos los alrededores. Teníamos que estar atentos debido a las reglas. De pronto las luces que iluminaban nuestra zona de trabajo parpadearon una vez en sincronía. Era casi imposible que eso sucediera por azar, así que debía estar relacionado con la regla 4. Ricardo me sostuvo del hombro y me dijo que prestara atención. Parpadearon una segunda vez. Y luego una tercera. Mauricio se acercó a nosotros y esperamos. No sé cuánto debíamos esperar, pero tal como decía la regla 4, si parpadeaban 4 veces debíamos refugiarnos. Miré mi teléfono varias veces para cerciorarme del paso del tiempo. No sabía cuánto teníamos que esperar por el cuarto parpadeo, pero no debía ser mucho. Podía oír la respiración agitada de mis compañeros. Estaban listos para salir corriendo. Pasaron 5 minutos y Mauricio soltó un suspiro de alivio. Nos indicó que volviéramos al trabajo y así lo hicimos. Pero cuando nos dimos vuelta las luces parpadearon.
Miramos a Mauricio en busca de órdenes, pero él se quedó quieto sin saber qué hacer. No sabíamos si contaba o no como el cuarto parpadeo. «Corran a la oficina, rápido», nos dijo Mauricio, y obedecimos sin dudar. La oficina era un contenedor al que le habían puesto puerta y ventanas, estaba a varios metros de nosotros, pero ni la distancia, ni la oscuridad, ni lo incómodo que era correr con nuestras botas de seguridad nos hicieron bajar el ritmo. Yo me tropecé un par de veces y Ricardo se cayó una vez, pero nos recuperamos con rapidez y continuamos avanzando. Entramos a la oficina, cerramos la puerta y nos arrojamos sobre las sillas. Con la baja presión atmosférica a esa altura nos habíamos esforzado demasiado, nos tomó un par de minutos recuperar el aliento. No era necesario tapar las ventanas, pero lo hicimos por precaución, ni siquiera sabíamos de que nos estábamos protegiendo, pero debíamos permanecer allí media hora como decía la regla 4. A pesar de que tenía miedo, no podía evitar sentir curiosidad, quería saber qué era lo que acechaba en aquella mina, por qué teníamos que cumplir esas reglas tan extrañas. Una parte de mí quería averiguar qué pasaría si rompía las reglas, pero otra parte de mí estaba aterrada. Pasó la media hora y retomamos nuestro trabajo, soldamos sin problemas las tuberías. Luego hicimos otra soldadura y nos quedamos esperando a que enfriara. A pesar de todo, nuestro turno estaba siendo productivo. Se escucharon unos pasos a nuestras espaldas y de entre la oscuridad salió un hombre mayor, vestía una chaqueta reflectora y usaba un casco gris, parecía ser uno de los jefes de turno. «Han avanzado bastante», dijo el hombre, «me alegro, porque tenemos que sacar toda esta agua lo antes posible». Yo permanecí callado porque era Mauricio quien tenía que encargarse de lidiar con los jefes de la mina, pero él se quedó callado con el rostro lleno de miedo. En ese momento recordé la regla 6, si alguien amable que parecía el jefe de la mina nos hablaba teníamos que ignorarlo. Mauricio desvió la mirada y dijo, «La presión de soldadura se ha mantenido, al parecer la máquina ya no está filtrando aceite». Estaba tratando de hablar sobre cualquier cosa para ignorar al señor. «De todas formas deberíamos llevársela al mecánico, es una máquina muy vieja», dijo Ricardo. Quizás debimos darle la espalda a aquel señor, pero nadie tuvo el valor de perderlo de vista, así que nos quedamos enfrente de él, pero sin mirarlo ni hablarle. Él se acercó a mí hasta estar a 1 metro de distancia. Por las luces lo pude ver con claridad, se veía igual que una persona normal, no parecía ser un fantasma que quisiera arrastrarnos al infierno. Me sonrió y dijo, «¿Qué tal el turno de noche? Hace mucho frío en esta época». En ese momento dudé de todo, no podía creer que aquel señor fuera una entidad malvada. Pensé que todo lo de las reglas era una broma, o quizás quise creerlo, porque todo me parecía una locura. Iba a responderle al señor cuando Mauricio me dio una orden, me dijo que soltara los pernos de la máquina de termofusión para que pudiéramos seguir con las soldaduras. Yo dudé un instante, pero luego obedecí. Aunque el señor no se rindió conmigo. Mientras yo estaba agachado soltando los pernos, él puso su mano en mi hombro y dijo, «Muchacho, no deberías ignorar cuando alguien te habla, y mucho menos si es el jefe de turno». Su voz sonaba amistosa, pero el toque en mi hombro se sintió extraño, como si su mano atravesara mi carne. Fue una sensación tan incómoda que me levanté de golpe y me alejé, aunque la sensación permaneció. No sabía qué era ese señor, pero era claro que ningún humano podría hacer algo así. La alarma del teléfono de Mauricio sonó indicando que faltaban 10 minutos para las 4 de la mañana. La regla 5 decía que debíamos refugiarnos entre las 4 y 4:30, por lo que partimos a la oficina otra vez. El señor nos gritó, «No podrán ignorarme por siempre, tarde o temprano cometerán un error». Lo ignoramos y seguimos caminando, pero él tenía razón. Estábamos sentados otra vez en la oficina, en silencio contemplando a la nada. La sensación en mi hombro había desaparecido, pero la recordaba muy bien, entendí que el peligro era real. ¿Alguien ha muerto por romper las reglas?, pregunté. Mauricio y Ricardo se miraron, ninguno de los dos quería hablar, pero sus expresiones lo dijeron todo. 1 minuto antes de las 4, Mauricio apagó la luz de la oficina, además de la incertidumbre, el miedo, ahora debíamos soportar la oscuridad. No debíamos estar en silencio,
pero nadie tenía ganas de hablar, solo queríamos que aquel día terminara. Pero ahí no terminaría nuestro problema, estaríamos toda la semana trabajando de noche, toda la semana teníamos que aguantar trabajar en esas condiciones, tratando de cumplir las reglas. El solo hecho de pensarlo me hacía estremecer, yo era propenso a cometer errores, era difícil que acabara el turno sin romper alguna regla. De pronto oímos un golpe en la puerta, luego tocaron otra vez con más fuerza, y se repitió hasta que se remeció la oficina. La voz de un niño nos rogó por ayuda, dijo que estaba herido, su lamento fue tan real que sentí la urgencia de socorrerlo. Caminé hacia la puerta para abrirla, y en ese momento mis compañeros me sostuvieron de ambos brazos, al oír mis pasos se apresuraron a detenerme. «No lo hagas», susurró Mauricio, «es una trampa». Ellos tenían razón, lo sabía y aún así quise ayudarlo, era como si algo más allá de mí me incitara a actuar. La oficina volvió a remecerse como si hubiera un terremoto, pensé que la mina se vendría encima, sentí que debía huir de ahí. Sin embargo, era otra trampa. Durante la media hora, aquella cosa no dejó de pedirnos ayuda con distintas voces, y negarme a ayudarlo me dejó con una profunda sensación de arrepentimiento. Pasada la media hora volvimos al trabajo, Mauricio dijo que debíamos hacer una soldadura más y podríamos irnos. 3 soldaduras en un día era poco, pero bajo esas circunstancias era un buen resultado, demasiado bueno diría yo. Acomodamos las tuberías con calma, a la vez que revisábamos nuestros alrededores, no queríamos cometer ningún error. Alineamos las tuberías y pusimos el plato refrentador entre ellas para limpiar los bordes. Pero los tornillos de las hojas de corte se habían soltado y no teníamos un destornillador adecuado. Estuvimos tan enfocados en solucionar el problema que nos olvidamos de nuestros alrededores. Cuando me levanté miré por casualidad hacia las máquinas autónomas, pero no pude verlas por la oscuridad. Me tomó algunos segundos darme cuenta de lo que pasaba, las máquinas y las luces de los alrededores se habían apagado. En ese momento recordé la regla 7, si eso pasaba teníamos que huir. Les grité lo que pasaba y juntos corrimos hacia la camioneta, no nos importó ni siquiera que las máquinas para soldar hubieran quedado encendidas, no había tiempo para nimiedades como esas. A pasos de llegar a la camioneta pasó algo de lo que las reglas no nos habían advertido, una nube de polvo de alzó desde el centro del fondo de la mina y se extendió en todas direcciones, era imposible que algo así pasara de forma natural. Nos subimos a la camioneta y Mauricio arrancó de inmediato, tratando de apartarse de la nube de polvo, pero esta fue demasiado rápida. La nube nos cubrió, pero no nos detuvimos, debíamos salir de allí lo antes posible, era claro que era un intento de mantenernos en la mina. Aún con poca visibilidad Mauricio siguió avanzando. Entre la nube de polvo se veían sombras oscuras que nos perseguían, por lo que aumentamos la velocidad. Era un gran riesgo y salir de la mina nos tomaría al menos 30 minutos, pero no teníamos opción. Por alguna razón las sombras no nos alcanzaron, pero estuvieron detrás de nosotros todo el camino. De forma milagrosa logramos salir de la mina y llegamos al túnel. Nos preocupamos por la regla 1, ya que debíamos parar si el semáforo estaba en rojo, pero sentimos un gran alivio cuando lo vimos en verde. Entramos al túnel a toda velocidad, alegres por estar a salvo de lo que sea que nos perseguía, pero aquel alivio nos jugó en contra. Ni siquiera nos giramos, los 3 vimos hacia atrás por los espejos de la camioneta para asegurarnos de que la nube de polvo y las sombras no nos persiguieran. En ese instante rompimos la regla 2, no mirar hacia atrás en el túnel. El miedo congeló nuestras expresiones y nos hizo temblar, sabíamos lo que habíamos hecho, pero nadie se atrevió a hablar del asunto. Cuando llegamos al campamento nos fuimos a nuestras habitaciones sin decir ninguna palabra. Sabíamos que algo pasaría, pero no queríamos afrontarlo, quizás debimos abandonar la mina en ese mismo instante, no lo pensamos bien. Yo no pude dormir esperando que pasara algo, los ruidos de la gente de las habitaciones aledañas me hacían saltar del susto, pensé que aquel señor vendría por mí. Pero pasaron las horas y todo estaba en calma. Hasta que Mauricio fue a mi habitación para comunicarme que el cuerpo muerto de Ricardo fue encontrado en el fondo de la mina. Las cámaras de toda la mina habían fallado, por lo que no supimos cómo llegó allí. Ni siquiera estábamos seguros de que había bajado con nosotros al campamento,
quizás no era él lo que iba en la camioneta. Sin importar las circunstancias, Ricardo había muerto, y no fue un accidente, fue porque rompimos una regla y él pagó el precio. Él era una gran persona, no merecía ese final. Renuncié de inmediato, ni siquiera podía estar en el hotel tranquilo, mucho menos en la mina, me aterraba tener que volver a aquel lugar, ni todo el dinero del mundo vale la pena para arriesgar tu vida así. Mauricio siguió trabajando porque en verdad necesitaba el dinero. Yo corté el contacto con él y con todas las personas de la mina, no podía hablar con ellos, solo pensar en la mina me hacía temblar de miedo. No sé si Mauricio estará vivo aún, espero que sí, y que esté a salvo. Yo vi el cadáver de Ricardo, era claro que sufrió horriblemente antes de perecer, nadie merece acabar así. Ni siquiera sé si esa cosa me dejó ir o vendrá por mí en algún momento, es un temor que tendré hasta el último de mis días. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscríbete al canal para más contenido y déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión.